Hola a todos, pues quiero darles la bienvenida a esta transmisión especial y vamos a abordar el tema de el duelo, pensamientos y emociones. Hemos hablado en distintas ocasiones sobre la postura de Kubler-Ross, que es la persona más renombrada en el ámbito tanatológico, se le considera la madre de la tanatología, y ella nos presenta una serie de etapas que se transitan por el duelo. Obviamente, conforme han ido pasando los años, estas etapas, llamadas etapas porque tienen que ser nombradas de alguna manera, pues han ido cambiando un poquito en el tema de concepto, pero al final es lo mismo. Yo lo llamo momentos porque son momentos que se viven en un solo día. No es una etapa propiamente, sino momentos. Momentos que se dan desde que despiertas hasta el momento en que te vas a dormir. ¿Y cuáles son esos? El primero es la negación, el dolor, la tristeza, el llanto, la conciliación, el enojo y finalmente la aceptación. Eso es lo que Kubler-Ross pues, muestra. Insisto, lo menciona como etapas. Pero ¿a qué se refiere cada una de estas como momentos? Habrá momentos en donde tú te sientas negada ante la realidad de la pérdida. Es decir, cuando decimos no lo puedo creer, cuando quisiera que esto fuera una pesadilla, despertar y todo siguiera igual, cuando no acepto la realidad de la ausencia de mi ser querido. Y en este punto quiero hacer mención que aceptación no quiere decir rendición. No tiene nada que ver con ya ni modo, ya no está. No es un ya ni modo, no es eso. Es reconocer la realidad sobre la ausencia de nuestro ser querido. Eso es un reconocimiento, es aceptar la realidad como está. La etapa de la negación puede durar unos días, incluso podría llegar a algunos meses, durar algunos meses, pero en la medida que la negación se hace más extensa en tiempo, puede llegar a provocar que tu duelo sea más complicado, que sea más doloroso, que sea más profundo. La negación tiene mucho que ver con esta idea de, por ejemplo, quisiera encontrarlo en el lugar en donde estaba, abro la puerta y tocan el timbre y creo que es mi ser querido que va a entrar por ahí, que lo voy a ver acostado, que lo voy a ver sentado, que voy a llegar al comedor y va a estar en su lugar, el lugar en el que ocupaba la mesa. Es como alimentar la fantasía de que en algún momento lo vas a ver de manera presente. La negación es parte del duelo, pero no es sano mantenerlo por mucho tiempo, porque estás alimentando un sueño, una fantasía que no se va a cumplir. Ese es el primer momento. Y esto puede ocurrir días sí, días no, momentos sí, momentos no. El dolor y la tristeza es completamente comprensible. Murió una persona amada, una persona con quien tenías un vínculo, convivencia, que compartiste la vida con esa persona, buenos y malos momentos. Y obviamente al sufrir la pérdida, porque se sufre, se duele, viene el dolor de la ausencia, vienen las lágrimas. Y aquí quiero hacer referencia sobre algunas exigencias que se tienen para consigo misma o a veces exigencias que provienen de las personas que te rodean. Las exigencias propias son, tengo que ser fuerte, subrayo, tengo como una obligación, tengo que salir adelante como una obligación, tengo que hacerle frente a la vida porque pues la vida continúa. Es como una frase muy hecha. Decimos, tengo, porque la vida continúa, tengo que seguir adelante. No tengo por qué llorar y reprimas tus emociones, tu sentir, tus lágrimas, que
los que ya tienen bastante tiempo aquí conmigo, siempre me escucharán decir que las lágrimas fueron dadas para ser derramadas, para ser expresadas, y el dolor se expresa a través del llanto. Pero aquí se conecta con una creencia más popular o familiar que real, es que si lloro no lo dejo descansar y entonces me siento culpable por estar triste y por estar llorando. Pero vienen también las exigencias externas. Ya no llores, tienes que ser fuerte, tienes que salir adelante. Mira todo lo que tienes a tu alrededor y no lo estás valorando. Y si bien es cierto, son frases bien intencionadas porque las personas que te rodean están preocupadas por ti, pero estoy completamente segura que esas frases no te ayudan. Y la frase clásica de ya no llores y ya no estés triste, suéltalo, déjalo ir. Mira, no lo dejas descansar. Es que no le gustaría verte como estás. Insisto, son frases bien intencionadas, pero no ayudan. Y esa no es una realidad, esa es una creencia más popular que ha venido dándose en el transcurso de los años de la vida, años y años de tener una creencia equivocada que tu dolor, tu llanto, tu tristeza no permite descansar a tu ser querido. Y eso no es así. Lo que pasa es que cuando una persona está triste, es muy intimidante para las personas que están alrededor. No saben qué hacer con tu dolor. Quieren verte bien y entonces comienzan todas este bombardeo de ideas según como para que salgas del estado en el que te encuentras. Y eso en lugar de ayudarte, te provoca más confusión y más dolor. Y eso no es justo para ti. El siguiente punto es la conciliación. Comenzamos a tener ideas como, me hubiera gustado ser diferente con mi ser querido, haber tenido la oportunidad de abrazar más, de besar más, de decir más te quiero, de reconciliarme o de perdonar aquello que ahora veo que carecía de tanta importancia como en su momento se la di. Me gustaría haberme podido despedir. Esto pasó mucho en pandemia. Las personas que ingresaron al hospital y que ya no pudieron despedirse de su ser querido, dejaron un hueco muy profundo en el corazón de sus familiares, de los dolientes, porque no hubo ese momento de despedida, ni siquiera en un servicio funerario, porque las condiciones no lo permitían. Hay dinámicas, hay herramientas para poder compensar ese vacío que se queda. Pero si no fue el caso, de repente también nos remontamos al pasado. Pude haber sido mejor hija, mejor esposa, mejor madre, mejor, mejor, que pude haber sido más cercana, que pude haber dedicado más tiempo. Y entonces empieza la recriminación en en la vida, en la convivencia que tuviste con tu ser querido, y esa recriminación acusatoria te provoca más dolor y por lo tanto más culpa. Si tu ser querido falleció por alguna enfermedad, comienzas a recriminarte en qué pude haber hecho que no hice. A lo mejor tuve momentos de irritabilidad porque el cansancio me rebasaba y había momentos en donde estaba de verdad muy cansada o muy cansado y fui áspera o áspero en el trato con mi ser querido estando enfermo. Y empieza la recriminación. También pude haber buscado otras alternativas médicas para extender la vida. Y empieza ese hubiera. ¿Qué hice? ¿Qué pude haber hecho que no hice? Y seguramente vas a encontrar un montón de justificaciones y decir, ah, es que pude haber buscado el médico A, el médico B y el médico C.
Es que pude haber buscado medicina alternativa. Es que pude haber estado más presente. Es que pude haber hecho tal o cual cosa. Y si tuviera, y aquí entra la parte de la negociación, esa conciliación, si yo tuviera la oportunidad de volver a hacer las cosas, las haría de una forma diferente. Y volvemos al punto que es un dedo acusatorio que tú misma señalas en contra de ti misma, y eso lo único que provoca es más dolor, porque la culpa no te va a traer a tu ser querido de regreso. Lo que va a provocar es que tu duelo sea más intenso, que sea más doloroso y que sea más largo. La culpa es uno de los sentimientos que más presencia hay en un proceso de duelo. Y es comprensible llegar a tener esos sentimientos porque siempre vamos a buscar la manera de preservar la vida, de la propia y la de los seres queridos. Siempre es un instinto natural, pero cuando nosotros reconocemos nuestras limitaciones y las limitaciones médicas, comenzamos entonces en un proceso de reconocimiento y aceptación ante una realidad que es inminente, aun cuando esa realidad sea muy dolorosa y sea muy chocante, pero siempre va a ser menos dañina que la fantasía de esta idea de haber hecho algo distinto. Y tiene que ver un tema de control, porque nosotros creemos que podemos controlarlo todo y no es así. Entraremos en más detalles posteriormente. El enojo. El enojo también es un sentimiento propio del duelo y hay dos características. El primero es cuando tú te sientes enojada con la vida, con Dios, con tu ser querido, porque tienes un sentimiento de abandono, con la enfermedad, con la atención hospitalaria, con la circunstancia en general que haya provocado el deceso de tu ser querido. Y empieza ese no entiendo y por qué. Y te puedes sentir muy enojada. Pero viene otra parte también, la irritabilidad cotidiana. Es, me levanto y estoy de mal humor, me siento irritable, pasa algo que está, digamos, que me incomoda, y en lugar de tener una reacción de incomodidad, lo escalo al enojo, al reclamo, al grito, a la palabra áspera, a la grosería. ¿Por qué? Porque te sientes irritada. ¿Hay formas de manejar el enojo? Sí las hay. Lo vamos a ir trabajando poco a poco conforme vayamos avanzando en nuestras sesiones. Ya lo hemos hecho en otros momentos, pero creo que vale la pena siempre repetir algunas cosas porque sirven para reforzar. ¿Es válido sentir enojo? Sí. Y el enojo no es otra cosa también más que la falta de cumplimiento ante la expectativa que yo tenía. Yo tenía la expectativa de recuperación, pero no pasó. Tenía la expectativa de que mi ser querido se recuperara, incluso sanara de tal o cual enfermedad, y no pasó. Tengo enojo porque yo considero que la atención que recibió mi ser querido no fue la adecuada. Tengo enojo conmigo misma, sentimiento de culpa, porque no hice más por mi ser querido. Y el enojo es energía y es muy fuerte. Entonces, ¿qué hacemos con el enojo? Hay que encontrar la manera de cómo canalizarlo, desahogarlo, para que no se quede aquí atorado, porque tristeza y enojo
que se reprime va a afectar en tu estado de salud tarde o temprano. Y finalmente tenemos lo que Kubler-Ross menciona como resignación o como aceptación, que yo lo llamo más bien tener paz. Después de todo ese proceso que es como una montaña rusa o como un mar revuelto en donde las emociones van, vienen, algunas con mayor intensidad, otras con menos, y es abrumador completamente después de un tiempo en donde se va resignificando la vida y la muerte, llega la paz. Y es el momento en donde dices, puedo recordar con amor, pero sin dolor a mi ser querido. Y aquí la gente me suele preguntar, ¿y cuánto tiempo voy a tardar para llegar a ese momento? No hay un tiempo determinado. El duelo es completamente personal, lo vive cada persona de manera diferente. Todas estas etapas o momentos que acabo de describir, cada persona lo va a vivir distinto y hay muchos factores que influyen en la manera en cómo vive el duelo una persona. Número uno, su historia de vida. Número dos, las herramientas propias, estos recursos interiores que cada uno de nosotros tenemos. Número tres, la relación que tenías con tu ser querido, es decir, qué tan apegada o no eras, cómo fue tu convivencia con esa persona. Número cuatro, tu sistema de creencias acerca de la vida y la muerte. Y ahí viene pues una lista muy grande de sistema de creencias. Si la vida es justa o injusta, si la muerte es un castigo o es una trascendencia, si es un alivio o si es parte del ciclo de la vida. Cada quien tenemos nuestro sistema de creencias. Algunos ayudan, algunas no. También es importante poderse echar un clavadito por ahí, cuáles son las creencias que tenemos. También influyen tus creencias religiosas. También influyen las creencias que como familia desarrollaste, aprendiste y las tomaste como reales. Y como les he comentado en otros momentos, las creencias pueden ayudar a tener un proceso de duelo más sano o pueden jugar en tu contra y hacer que tu duelo sea más profundo también. Y entonces viene mayor confusión. Ok, ¿cuánto dura el duelo? El primer año, y esto por favor, tenlo muy en cuenta para que no te sobreexijas cuando estás teniendo dolor, tristeza, cuando extrañas a tu ser querido. ¿Cuánto tiempo dura el duelo? El primer año es el más difícil, porque es el primer momento de todo. Tu primer cumpleaños, viene mi cumpleaños y no lo quiero celebrar, es válido. Viene el cumpleaños, el que sería el cumpleaños de tu ser querido, pero ya no está. ¿Qué voy a hacer ese día? Viene el primer día de la madre, viene el primer día del padre, vienen fechas significativas como Navidad, como Año Nuevo, la primera Navidad y el primer Año Nuevo, en donde todo el mundo está celebrando y tú tienes un hueco en el corazón. El primer año siempre es el más difícil. Hay herramientas para poder equilibrar y poder pasar esas fechas difíciles, si las hay, las vamos a ir trabajando poco a poco. Ok. El primer año y los primeros meses. Hay personas que dicen, es que yo perdí a mi ser querido hace 3 meses, yo ya debería de sentirme mejor. ¿Cómo por qué? Eso es una autoexigencia. La primera persona que necesita y merece atención, cuidado y apapacho, eres tú. Y eso incluye muchas cosas.
incluye el cuidado de tu salud, incluye el cuidado de tus pensamientos, incluye el cuidado de tus emociones, y el cuidado no tiene nada que ver con reprimir las emociones, es darles el lugar que merecen y el cauce para poderlas trabajar, pero que no se queden atoraditas aquí en el corazón, porque eso sí perjudica la salud realmente. Entonces, pasado el primer año, en donde hablamos acerca de un ir reacomodando y de resignificando la vida, las emociones poco a poco se van acomodando y van disminuyendo su intensidad, poco a poco. Pero los 6 primeros meses son los más difíciles. Dentro de este primer año de duelo, tus 6 primeros meses van a ser los más difíciles. Y no es una sentencia. Te lo comento para que tú aprendas a escuchar tu proceso, que aprendas a darle validez, valor, importancia a lo que estás sintiendo y que toda esa represión que en algún momento puedas estar teniendo, no lo hagas, sino que con amor te abraces, te comprendas y no te sobreexijas. Por eso es que lo menciono. Ah, ya entiendo. Es que Cristina nos comentó que el primer año es el más complicado. Yo no tengo la obligación de sentirme bien ya como si no hubiera pasado nada. No es posible, no es posible. Cuando muere un ser querido, ante el impacto de la pérdida, hay un montón de cambios a nivel físico, a nivel cerebral, en nuestra química, en nuestro cerebro, que tiene un impacto muy fuerte. Y eso lleva tiempo para reajustarse y para llegar a sus niveles. Y aquí quiero dar lugar a la segunda parte del tema de hoy, pensamientos y sentimientos o emociones. Nosotros tenemos, todo el tiempo estamos pensando, pensamos en positivo, pensamos en negativo, pero cada cosa que nosotros pensamos tiene una conexión directa con lo que estamos sintiendo. Si yo me remonto al pasado y recuerdo una fiesta, por ejemplo, de cumpleaños, en la que me la pasé muy bien, que estuvo mi familia, que estuvieron mis amigos, al momento de recordarlo, mi cuerpo va a generar un sentimiento, hormonas de sentimientos. Ya hablaremos de eso un poco más adelante. Y empiezo a sentir perdón, cierta conexión de alegría y de contento muy parecida a lo que viví en ese cumpleaños hace 3 años, hace 5 o hace 10. De la misma manera, si yo me remonto al pasado y recuerdo algo difícil, un problema, algo doloroso, voy a tener un halo de tristeza porque el pensamiento me está llevando a recordar, a remontarme al sentimiento, a la emoción que tuve en aquel momento. Ahora pongámoslo en el tiempo presente. Cada pensamiento que tú tienes va a alimentar tu dolor o te va a ayudar a sentir paz. Los seres humanos por naturaleza, porque así fuimos creados, tenemos mayor inclinación al dolor. Queremos estar contentos, es cierto. Queremos sentirnos felices, también es cierto. Ese es el anhelo que tenemos. Pero cuando haya un evento fuerte, impactante, que nos mueve tanto, nuestra inclinación siempre es hacia el dolor, hacia el sufrimiento. Y entonces aquí viene la sacudida porque hay un choque entre lo que pienso y alimento y entre lo que anhelo. Y si tú estás aquí hoy, es porque tienes dolor, porque tienes tristeza, porque a lo mejor estás pasando por una etapa de depresión
o de tristeza profunda, pero el anhelo profundo de tu corazón es tener paz. Entonces, cuando tú tienes un pensamiento, va a llevarte a conectarlo con una emoción. Si tus pensamientos son de culpa, ¿qué te va a provocar esto? Mayor dolor. Si comienzas a ver lo que tú consideras como injusto, te va a provocar dolor y enojo. Si tú comienzas a alimentar la fantasía de que en algún momento vas a ver a tu ser querido entrar por la puerta, te va a provocar decepción, dolor, frustración y enojo. Por eso es importante el reconocimiento de manera consciente de qué pensamos, qué decimos para llevarlo a nuestro corazón. Y poquito a poco, porque no hay magia, es ir transformando esos pensamientos para que te vayan dando paz, para que vayas teniendo tranquilidad. Y poco a poco, esos días complicados que son así como de montaña rusa y que de repente se viene la oleada que dices, me va a tumbar, me voy a caer, me voy a hundir, pero no te hunde, vayan siendo cada vez menores. Y si la ola ahorita tenía 10 metros, que baje a 8, que baje a 5, hasta que sea una olita tranquila. Pero eso es un proceso. Un mito sobre el duelo no es una enfermedad, no es un estado de ánimo, no es un sentimiento. El duelo es un proceso que encierra muchos pensamientos, muchas emociones y muchos momentos. Algunos muy arriba, en donde dices, wow, hoy me desperté y me siento muy bien, me siento muy tranquila. Y al mediodía viene el decaimiento, viene el dolor, viene la tristeza, viene la culpa, viene el enojo. Y eso causa mucha confusión. Dices, ¿por qué me está pasando? Y entonces incluso hay personas que dicen, ¿me estoy volviendo loca? No, no te estás volviendo loca. Estás en duelo. Y hay herramientas para poder trabajar todo eso. ¿Cuáles son las emociones que más presencia hay en el duelo? Lo acabo de mencionar, pero como para recapitularlo es la tristeza, el enojo, la culpa, la resistencia ante lo sucedido, un sentimiento de vacío. Y pocas veces se puede describir cómo es eso. Y te lo voy a comentar aquí. Es como tener un hueco en esta parte de tu tórax, como un hueco, y se siente frío porque hay ausencia. Y ese hueco frío causa dolor y causa tristeza. Y entonces emergen las lágrimas. Físicamente puedes sentirte desganada, sin energía. Hay personas que duermen mucho, hay personas que comen mucho, hay personas que dejan de comer o que dejan de dormir. Hay una afectación en el sueño y hay también una afectación en el apetito. El cuerpo está sometido a un estrés muy alto en un proceso de duelo y está buscando la manera, de manera natural, porque así es nuestro cuerpo de sabio, de equilibrar eh, para estar lo mejor posible y poder ser funcional. En este sentido, siempre les he recomendado, aunque no tengas ganas, haz un poco de ejercicio, porque el ejercicio lo que va a hacer es activar tu circulación, tu oxigenación, y eso ayuda a tu cerebro y a todo tu cuerpo. Perdón, mantén una alimentación sana. Procura comer bien y no desbocarte por
los carbohidratos. ¿Por qué? Porque el carbohidrato te da un empujón hacia arriba, pero cuando la glucosa baja, el bajón viene y viene feo y se siente muy feo. Entonces, una alimentación equilibrada te puede ayudar a mejorar. La alimentación tiene una influencia directa sobre nuestras emociones. ¿Por qué? Porque contienen nutrientes que nos ayudan a todo nivel, no solamente son vitaminas y minerales, contienen un montón de sustancias que actúan a nivel cerebral y que nos ayudan a estar mejor. Y por último, quiero mencionar el estado de depresión o de tristeza profunda. Son dos cosas completamente diferentes. Un estado depresivo puede ser aquel en el que cae una persona en donde su duelo se ha ido complicando a través del tiempo, en donde la negación está sostenida, en donde no tiene prácticas saludables para el cuidado de sí misma, en donde los sentimientos de culpa están reiterando, en donde hay ya manifestación de una alteración importante en el sueño, en la alimentación, en la concentración e incluso llegando a las relaciones con que se tiene familiares, sociales, laborales. Eh, Pensamientos catastróficos, pensamientos de muerte, ese es un factor muy alarmante. Hay que buscar ayuda si este fuera el caso. Pero la tristeza profunda o la tristeza por duelo es normal. Es natural sentirse triste ante la ausencia. Son dos cosas completamente diferentes. Y tú te vas a dar cuenta qué tan profundo puede ser, porque en el momento en que tú te sientes rebasada y dices, ya no puedo más, no puedo sola, y comienzas a buscar el apoyo en personas, que esta también es muy importante, tus redes de apoyo, amistades, familiares y el profesional. Y hay muchas herramientas también, por ejemplo, la respiración, el mindfulness, que está tan, digamos, tan nombrado ahora y que se le ha dado una importancia mayor, funciona mucho, es una herramienta para poder conectar tu mente con tu cuerpo y gestión de emociones. Ayuda mucho la escritura libre, de eso hemos hablado también en otros momentos. Hemos hablado de fotografía emocional, ya dimos un taller con este tema. Y son herramientas que poco a poco tú puedes ir poniendo en práctica para ver con cuál te sientes mejor. Y poco a poco te vas dando cuenta que vas dando un pasito y un pasito. Pero como no es una enfermedad, de repente dicen, ay, es que yo ya iba bien, pero como que retrocedí, como que fui a un lugar, como que fui a no sé, comí algo y me remontó el recuerdo y otra vez me siento profundamente triste. No es que hayas retrocedido, no es que hayas recaído, es que estás en duelo y habrá momentos en donde estés más sensible y ese lugar, ese alimento o ese aroma te lleve a evocar recuerdos que te provoquen un sentir. Esto es básicamente de manera muy general para que tú vayas comprendiéndote, para que no vayas, para que vayas desplazando la autoexigencia, para que vayas desplazando aquellos comentarios que no te ayudan y que vayas teniendo un caminito, una luz por principio de comprensión, de cuidado para contigo misma y después ir decidiendo cuáles son esos pasitos de cuidado personal que puedes ir dando para la gestión de tus emociones, para el cuidado de tu mente y de tu cuerpo y por supuesto de tu salud.
Te espero para la siguiente transmisión y agradezco mucho que te hayas conectado hoy.